Estar en pie y son amables, pues pueden buscar en el libro de San Mateo. Allí vamos a ir al Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que con el permiso del pastor vamos a... Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateo, el capítulo 14, de los versos 22 al 33. Así que cuando lo tengan, pueden decir amén. 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 Esto es así. Así que leemos la palabra del Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aquí en esta historia, ¿verdad? Yo como tema, yo le voy a poner como tema. Estuve pensando en el tema y yo dije, bueno, voy a tener que ponerle un tema, ¿verdad? Y el tema es caminando sobre las pruebas. Bendito sea el Señor. Mi hermano, todos nosotros tenemos pruebas. El que no tenga prueba, miren, no hay unos santos aquí en la tierra. Somos santos a través del sacrificio del Señor Jesucristo, porque somos lavados por la sangre de Cristo. Y Dios nos ve santos, pero todavía estamos aquí, ¿verdad? En este cuerpo, que todavía tenemos faltas en nuestras vidas, tenemos problemas, tenemos pruebas, tenemos dificultades y problemas, los cuales tenemos que lidiar y pelear con cada uno de ellos. Y por eso es que nosotros tenemos que estar preparados para caminar sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre toda prueba, no importando cuál sea la prueba. Y aquí lo que vemos es al Señor Jesucristo, ¿verdad? Haciendo una hazaña sobrenatural, la cual tenemos que ir un poquito más atrás, ¿verdad?, de esta historia, y tenemos que ver qué era lo que estaba sucediendo en aquellos días. ¿Y por qué razón yo pensaba, pero por qué el Señor Jesucristo manda a los discípulos si él sabía, ya el Señor sabía que esa barca casi se iba a hundir, que esa barca iba a tener problemas para cruzar al otro lado? Pero el Señor sabe todas las cosas.
y Él sabe cuáles son las circunstancias y los problemas que nosotros estamos pasando. Ya sean problemas financieros, sean problemas de salud, sean problemas en medio de nuestra familia, no importa el problema, usted tiene que sobrepasar esos problemas en medio de cualquier situación, porque usted tiene a Jesucristo con usted, Cristo es el Señor. Porque miren que cuando ellos navegaban, que no podían más nada, que ya ellos pensaban que ese era su último momento, allí llegó el Señor. ¿Y qué es lo que sucedió? Que dice que se calmó, ¿verdad? Una vez que Dios llegó al lugar. Y cuando hay problemas y nosotros clamamos en medio de las circunstancias, en medio de la situación, no importa cuál sea, y el Señor llega, tiene que haber calma, bendito sea el Señor. Tiene que haber paz, porque donde Cristo está, hay bendición. Donde Cristo está, hay paz. Donde Cristo está, todo tiene que salir bien. Bendito sea el Señor. Y qué era lo que está sucediendo en este tiempo. Mire, tenemos que ir un poquito atrás y usted se ha leído este capítulo completo. Pues allí nosotros vemos que había sucedido que a Juan el Bautista lo habían decapitado. ¿Y qué sucedió? Que cuando lo decapitaron, dice que los discípulos de él fueron y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y se lo dijeron al maestro. Porque el Señor Jesucristo amaba a Juan el Bautista. Y si usted va a la genealogía y más atrás, usted ve que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran parientes. Pero el Señor amaba a Juan el Bautista porque Juan el Bautista fue el que vino trayendo las buenas nuevas antes de que Cristo comenzara su ministerio. Y había sido encarcelado. ¿Por qué? Porque le decía la verdad a la mujer de aquel rey Herodes, la cual era una mujer, ¿verdad?, que estaba en adulterio en ese tiempo, y esta mujer odiaba a Juan hasta el momento que lo decapitaron. Y fueron los discípulos y se lo dijeron al maestro. Ahora, cuando se lo dijeron al maestro, dice que él se fue y se apartó a una región allá solo, donde fue solamente con sus discípulos, pero la gente lo seguía. La gente nunca dejaba al Señor solo, bendito sea el Señor. Siempre estaban detrás del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el único lugar donde ellos podían conseguir una bendición no era en la calle, no era haciendo otras cosas, sino era buscando la presencia del Señor. Y por eso ellos conseguían donde quiera que el Señor iba. Ellos estaban allí pendientes a ver dónde era que el Señor caminaba, dónde se movía, qué era lo que iba a hacer. Y en ese momento dice que el Señor se apartó a un lugar lejos donde ¿verdad?, iba a estar allí tranquilamente, pero había una gran multitud que le seguía. Y entre esa multitud dice que se cree que había, dice, unas 5,000 personas. Y allí el Señor hizo un gran milagro. Usted sabe, ¿verdad?, el milagro de los panes y los peces. ¿Y qué sucedió? Que cuando el Señor terminó de hacer ese milagro, ahora viene y despide a los discípulos primeramente. Y les dice: vayan y crucen al otro lado. Vayan al otro lado, porque el Señor tenía una encomienda que hacer al otro lado de aquel lago, de aquel mar que ellos estaban cruzando en estos momentos. Y los discípulos comenzaron a caminar, comenzaron a remar, comenzaron a tratar de ir a la otra orilla del lago. Pero ¿qué sucedía? Que mientras más ellos se esforzaban por llegar a otro lugar, el viento era contrario. ¿Y qué sucedía? Como el viento era contrario, a ellos se les hacía difícil. Pero el Señor, mire lo que hace el Señor. Hay veces que el Señor nos permite a nosotros hacer cosas que usted las ve imposibles. Hay veces que usted dice: pero Señor, ¿por qué yo voy a hacer esto? Si yo creo que esto es imposible, no se puede.
No se puede, pero el Señor nos envía a nosotros a que hagamos las cosas porque Él va a estar con nosotros, apoyándonos en todo esto. Porque Él no nos va a dejar solos, dice el Señor. Y mientras ellos trataban de llegar a la otra orilla del río, dice que la mar, las aguas se enfurecían cada día más, cada momento más. Gloria a Cristo. Y dice que cuando el Señor Jesucristo terminó, que fue, lloró y despidió a la multitud, y ya a la medianoche dice que el Señor Jesucristo comienza a caminar sobre las aguas. Comienza a caminar sobre las aguas, caminando hacia la barca, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no iba a permitir que ninguno pereciera, bendito sea el Señor. El Señor no iba a permitir que la barca se hundiera, bendito sea el Señor. Por eso es que, aunque estemos en la prueba más grande, el Señor no va a permitir que nosotros nos hundamos. El Señor no va a permitir que nos hundamos cada día más. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la mano, nos va a levantar, nos va a poner en el lugar que Él quiere que nosotros estemos. Hay veces que el Señor quiere hacer algo por nosotros, bendito sea el Señor, y nos quiere pasar por una situación la cual nosotros la vemos difícil, la vemos que no se puede, la vemos imposible, pero el Señor está en medio de todo esto. El Señor nos va a dar la victoria, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, no importa cómo que nosotros vamos a comportarnos y a tratar de salir de ese problema, pero Dios nos va a dar la victoria final, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos deja solos. Dios nunca ha dejado solos. En una ocasión, cuando Moisés iba a llevar el pueblo hacia la tierra prometida, ya Dios estaba cansado. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia de este pueblo. Este pueblo cada día, la soberbia que había en ellos era tan grande que mientras más milagros veían, más se apartaban de la presencia de Dios. Y en una ocasión Dios se arrepintió y quería destruir este pueblo, pero Moisés intercedía, porque había hombres de Dios. Cuando hay un hombre de Dios intercediendo, Dios hace grandes cosas. Entonces el Señor, cuando hay un hombre y una mujer de Dios que intercede delante de la presencia del Señor, no importa cuál sea el problema que haya en la vida de esa persona, Dios va a obrar para bien, bendito sea el Señor. Dios se va a manifestar poderosamente. Y eso fue lo que aconteció cuando Moisés le dijo: Dios mío, yo no voy a llevar este pueblo porque yo sé que este pueblo es rebelde. Este pueblo cada día está en desobediencia. Yo no lo voy a llevar hasta el otro lado a menos que tú no vayas conmigo. Y hermano, yo le quiero decir que Dios estuvo con Moisés por 40 años, día y noche. Y de día estaba con la columna de nube, de noche estaba con la columna de fuego. Y hoy esta columna de fuego representa al Espíritu Santo en este lugar, para guiarnos, para dirigirnos, para protegernos, para encaminarnos hacia el lugar, hacia la meta que nos hemos trazado, que es el Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que mirar a Cristo en todo tiempo. Gloria a Dios. Mire lo que le sucedió a Pedro, ¿verdad? Pedro, que siempre estaba a la defensiva allí cuando el Señor Jesucristo hacía una pregunta. Pedro era el primero que estaba allí. Pedro era el que siempre estaba al frente de todos los apóstoles, de todos los discípulos del Señor. Pero en esta ocasión, cuando el Señor Jesucristo dice que caminaba sobre las aguas, en medio de aquella tormenta, imagínense a ver qué hubiera sucedido si hubiera sido en estos días que nosotros estuviéramos tal vez en algún problema, en medio de la oscuridad, en medio de una situación difícil, y vemos una persona caminando hacia nosotros. Nosotros nos vamos tal vez a desesperar, bendito sea el Señor. Tal vez vamos a pensar que
alguien de otro mundo, bendito sea el Señor, y esto fue lo que pensaron ellos. ¿Por qué? Porque miren, esta gente, a pesar de que ellos conocían a Dios, también ellos tenían unas supersticiones, los judíos. Ellos creían en fantasmas. Y por eso es que cuando ellos lo vieron, ellos pensaron que el Señor Jesucristo era un fantasma. Pero no era un fantasma, era el creador de ellos, el que los iba a salvar, el que los iba a proteger, el que los iba a cuidar, el Dios Todopoderoso, aquel que nunca los deja solos. Gloria a Dios. Aleluya. Y sucedió que mientras el Señor venía caminando, imagínense a ver, en medio de la mar, las olas querían romper la barca, dice, que la querían tirar de un lado al otro y la querían hundir. Así que las olas que había en ese lugar, usted sabe que cuando usted va a la playa, ¿verdad? Los que han ido a la playa, a mí me gusta ir a la playa. Yo no sé, ¿verdad? Porque hay veces que hasta nos prohíben ir a la playa, pero miren, si Dios creó la naturaleza y esas cosas tan bellas y preciosas, es bueno irse a recrear, ¿verdad? De vez en cuando. Pero yo he visto que cuando he ido a la playa, usted ve esas olas que van y vienen, y a veces son altas, otras veces más pequeñas, de diferentes tamaños, pero en medio de esa tormenta, dice la palabra que las olas eran inmensas, que querían turbar esta barca y hundirla, bendito sea el Señor. Y ellos en medio de esa situación, lo que estaba pasando en ese momento era una tensión muy grande, bendito sea el Señor. Porque ya esta gente se imaginaba que se iban a perecer, que ellos iban a morir. Imagínense a usted, a ver si usted está en una situación que usted piense, hoy es el último día. Mire, y si nos encontramos en una situación así, hay que pedirle perdón a Dios rápido, por si acaso. En una ocasión, yo estuve en la Florida, y usted sabe que en la Florida hay muchos parques de diversión. Andaba con mi esposa y estábamos allí, y había una torre que era como 10 pisos de alto. Y era esa torre alrededor, iba dando vueltas y hasta que subía allá arriba, se veía muy, muy bonito y yo lo veía ya, y la esposa mía no se quiso montar. Y yo me monté lo más tranquilo, cuando iba 2 o 3 pisos lo más tranquilo. Pero hermano, cuando estaba allá arriba, yo decía, Dios mío, perdóname todos mis pecados, porque yo no sé si este era el último día, bendito sea el Señor. Óigame, eso es algo increíble. Imagínense a ver en medio de la mar, en medio de una tormenta, donde las olas quieren arrasar con todo. Allí ya la persona va a estar desesperada, y cuando ven al Señor Jesucristo, en vez de alegrarse, ¿qué fue lo que hicieron? Miren, tuvieron hasta miedo. Este es un fantasma. Hasta aquí llegamos, ahora sí que nos vamos a perecer, ahora nos vamos a morir. Pero no era un fantasma, mi hermano, era aquel que todo lo puede, aquel que para mí no hay nada posible, aquel que los iba a salvar, aquel que los iba a salvar, aquel que iba a calmar a aquella tempestad, porque Cristo es el dueño de todo. Él es el control de toda situación. Y lo que nos cuesta a nosotros solamente es creer. Mire, si usted cree, todas las cosas son posibles. Pedro que creyó. ¿Por qué? Porque cuando él vio al Señor Jesucristo que venía de frente, él no fue otro de los apóstoles, fue Pedro. Rapidito, Señor, si eres tú, manda que yo camine por el agua. Mire que al Señor le dice, vente, Pedrito, vente. Y dice que Pedro caminó. ¿Por qué? Porque tenía fe en esos momentos. Y caminó, pero mi hermano, nosotros cuando caminamos en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, no podemos mirar lo que está sucediendo alrededor nuestro, no podemos mirar las circunstancias que nos rodean, tenemos que mirar a Cristo solamente, bendito sea el Señor. Porque mire lo que sucedió aquí.
Cuando Pedro le hicieron el llamado, el Señor Jesucristo, para que caminara sobre las aguas, Pedro comenzó a caminar en medio de ese problema, sin ningún problema. Caminamos nosotros aquí por este pasillo, bendito sea el Señor. Pero ¿qué sucedió? Que Pedro, mientras miraba a Cristo, iba bien. Pero hubo un momento dado que se olvidó del Señor Jesucristo y comenzó a mirar lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Y qué era lo que sucedía alrededor? Que las olas querían arroparlo, lo querían ahogar. Y como miró lo que estaba sucediendo alrededor, se olvidó de aquel que estaba allí, que era el que lo iba a salvar, aquel que le iba a dar la mano para que no pereciera. Mi hermano comenzó a hundirse, pero cuando él clamó delante de la presencia del Señor, el Señor le dio la mano, lo levantó, porque eso es lo que él quiere. Y cuando usted tiene un problema, clame delante de él. Cuando tenga el problema, mire, no se aflija, póngase y clame delante de la presencia del Señor, porque Él está ahí. No importa cuál sea la necesidad que usted tenga, bendito sea el Señor. Miren, si resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, que ya el hombre, ahí no había esperanza para nadie. Allí no había esperanza para nadie. 4 días de muerto, ya esa persona, mire, hay que dejarle el camino y coger otro rumbo. Sin embargo, para el Señor no hay nada imposible, porque Él es el dador de la vida, bendito sea el Señor. Él es el que conoce nuestros corazones, conoce todas nuestras necesidades, Él conoce todo lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestra vida, bendito sea el Señor. Parece que solamente tenemos que poner las cosas en las manos del Señor. No hay nada más. Lamentablemente hoy día hay muchos que tienen problemas, pero viene ese problema y lo traen al lugar equivocado. Le están pidiendo a uno por allá, a uno por acá, pero ni aquel ni el otro lo puede salvar, ni aquel ni el otro puede hacer nada por él. El único que puede hacer algo será Jesucristo. Ese es el que Dios suplica por cada uno de nosotros. Ese fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que hoy día nosotros vengamos a su presencia y confiemos en Él, bendito sea el Señor. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, mire, Él hace grandes cosas. Y Pedro rápidamente se acordó de eso, porque el Señor le había dicho ya, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a ver a hacer ver cosas que tú quieres, bendito sea el Señor. Aquí en Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé. Y en el momento el Señor le respondió, bendito sea el Señor. Por eso es que cuando usted tenga cualquier situación, no importa cuál sea, yo sé que hoy día en este país no es fácil, mi hermano. Aún en Estados Unidos, que hay tanta libertad, hay tanta economía, las cosas son difíciles también. Hay muchos que pasamos pruebas que nosotros no quisiéramos, pero todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito porque en la mayoría de las veces lo que el Señor quiere es glorificarse de una forma poderosa y especial. Bendito sea el Señor, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con los apóstoles. Él quería glorificarse de una forma especial. Por eso fue que los envió y les dijo, vayan al otro lado. Vayan al otro lado que yo los voy a alcanzar. Y dice que llegó donde ellos y cuando Pedro le hizo el llamado para que caminara sobre las aguas y él salvó a Pedro de morir ahogado en aquellas aguas, dice que él entró a la barca. Y cuando Cristo entra a la barca, cuando Cristo viene a nuestra vida, mire, tiene que haber calma, tiene que haber paz, tiene que haber libertad, tiene que haber liberación, bendito sea el Señor. Y eso fue lo que sucedió. Llegó la calma, llegó la paz, porque el que está ahí es el creador de nuestras vidas, el Señor Jesucristo, el que nunca es amor, el que nunca ha perdido una batalla, bendito sea el Señor, el que todo lo puede, el que para él no hay nada imposible, bendito sea el Señor. Así
Así que estos hombres pudieron ver la gloria de Dios. Alabado Dios. Y mire lo interesante en esos últimos versículos que leímos, que estos hombres habían estado con el Señor Jesucristo ya por un largo tiempo y habían visto la gloria de Dios, habían visto cómo el Señor había hecho grandes milagros, cómo había levantado los muertos a la hija de Naín, cómo había levantado al hijo de la viuda, bendito sea el Señor, cómo le había dado comida a aquellas 5,000 personas, cómo había hecho tantos milagros, bendito sea el Señor, y todavía ellos no creían en el Señor Jesucristo, andando por él y no creían. Y hoy día pasa así. Hoy día nosotros decimos que somos hijos de Dios. Y cuando llega el momento difícil, nos olvidamos de pedirle a aquel que no lo puede, bendito sea el Señor. No podemos olvidarnos de que Cristo está a nuestro lado como poderoso gigante. De que en el tiempo difícil Él lleva nuestras cargas, bendito sea el Señor. En el tiempo difícil Él nos va ayudando para que nosotros pasemos ese momento difícil de nuestras vidas y llevarnos hacia el otro lado donde vamos a estar sanos y salvos, bendito sea el Señor. Recuérdese la ilustración sobre las huellas. Dice verdad en esa ilustración de las huellas que habían 4 huellas en la arena y mientras caminaban iban lo más tranquilos caminando y aquella persona pues iba contenta porque las huellas del Señor iban al lado de él porque sabía que el Señor estaba con él. Pero ¿qué sucedió? Salieron de la arena y ya iban caminando por un lugar rocoso donde era difícil, donde no se podía casi caminar, donde era imposible caminar y lo único que podían dejar era solamente los huellas y esas 2 huellas estaban allí plasmadas y aquel hombre decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué solamente 2 huellas? ¿Por qué? Porque ¿dónde es que tú estás? Y el Señor le dice, mira, esas 2 huellas no son 2 huellas, esas son mis huellas, porque en el momento difícil, en el momento malo, en el momento peor de tu vida, allí yo te voy cargando, yo te llevo de la mano, yo te llevo en mis brazos, yo no voy a dejar que tú sufras, yo no voy a dejar que tú sigas sufriendo en esta vida, yo te voy a dar la solución a los problemas, yo voy a cargar, aleluya, tu carga, bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, que Él va cargando nuestras vidas en el momento difícil, que Él está allí para libertarnos, para darnos una victoria grande en nuestras vidas, para suplir cualquier necesidad que haya en nuestras vidas, para que usted siga hacia adelante, bendito sea el Señor, para que no mire hacia atrás, porque lamentablemente hay muchos que después de haber conocido al Señor Jesucristo se han tornado hacia atrás, han hecho como la mujer de Lot, se tornaron hacia atrás y se volvieron estatuas de sal, que ya no quieren caminar. Ya usted va y le predica y son tan duros que no quieren escucharlo, bendito sea el Señor. Pero no podemos permitir que nada de eso nos suceda a nosotros. Nosotros vamos a seguir hacia adelante en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema. Usted siga hacia adelante porque la victoria es nuestra, bendito sea el Señor. Porque ya Cristo pagó el precio de la victoria, bendito sea el Señor. Ya el Señor Jesucristo pagó el precio. Miren, hoy día, lamentablemente, aquí mismo en Centro, en Sudamérica, usted ve, ayer se ve mucho en las noticias, cómo muchas personas
se sacrifican ellos mismos, dándose golpes porque quieren pagar un sacrificio para poder estar más cerca de Dios. Mi hermano, si ya el Señor Jesucristo pagó el sacrificio una vez y para siempre, ya ese sacrificio